puede abrir. Sí, ahí no hay problema. Abre, Aquí tienes la prueba. Es que mi portal no se puede abrir, hay que abrir con la llave. Bueno, eso no, y eso es un peligro. Vamos ya. Buenas tardes. Muchas gracias, como siempre, por vuestra asistencia. De verdad, os agradecemos mucho desde Avance Social que por las tardes, a estas horas tan peculiares, pues vengáis y nos acompañéis a estas tertulias que creemos que son bastante interesantes. En esta ocasión está con nosotros nuestro amigo Gustavo, que ya es tercera vez que viene. Yo creo que ya le vamos a hacer socio honorífico asociado honorífico de Avance Social. No, que pague. Por eso los honoríficos pagan más. Pero bueno, el tema de hoy es la guerra en Siria, como dice el titular de la tertulia, y bueno, pues las repercusiones en Europa de todo lo que esto nos acaece. Os voy a leer un breve perfil de Gustavo, aunque muchos de los que estamos aquí le conocemos, pero bueno, como hay gente que luego verá el vídeo que no le conoce, pues para que sepan a quién tengo a mi lado. Gustavo Morales es periodista, especialista en cuestiones de integrismo y geoestrategia militar. Ha sido redactor jefe de la revista Defensa, redactor jefe de la revista MC, director del periódico Fe, F.E. Subdirector y director del diario Ya y comentarista de Radio Intercontinental y IMF. Escribió como corresponsal desde Alamara, Bagdad, eso está bien leído, ¿verdad? Sobre la guerra irano-iraquí desde 1980 hasta el 88. Fue también observador del alto el fuego en Irán. También es el director adjunto del periódico El Rotativo de la Universidad CEU San Pablo, analista militar de la BBC y adjunto a la dirección de la revista War Hit. Está en posesión de 2 órdenes al mérito, el Premio del Periodismo Carlos V y la Palma de Plata, que muchos de los que estamos aquí sabemos lo que es. Pues, Gustavo, cuando quieras puedes empezar a deleitarnos. Voy a ser breve. Y para ser breve empezaré por el Imperio Otomano. Vamos bien. Durante 700 años Siria forma parte del Imperio Otomano. Y los destinos de Siria están ligados a los destinos de lo que ahora conocemos como Turquía, que son los del Imperio Otomano. La independencia siria es relativamente reciente. La mayor parte de vosotros, por no decir todos, ya habéis nacido cuando Siria se declara independiente. Porque después de la destrucción del Imperio Otomano a manos de los británicos, para eliminar fundamentalmente a uno de los aliados principales que tenía el Reich, el segundo Reich alemán, en la zona, decidieron deshacerlo, apoyar a los árabes, entre comillas, y destruir fundamentalmente el Imperio Turco. Cuando logran hacerlo, los ingleses no cumplen sus palabras y se quedan allí de protectores. Se quedan y se reparten la zona con los franceses a la limón. El Líbano cae como protectorado francés, se desgaja de Siria y el resto de Siria se queda como protectorado británico. Bien, en la década de los 60 Siria por fin obtiene la independencia, pero tiene un problema serio, y es que durante los 3 primeros años se suceden 23 gobiernos y los golpes de Estado uno detrás de otro. El país no tiene concepto de país, no tiene conciencia de nación. La población del país se considera árabe, pero no se considera siria. Tarda mucho tiempo esto en hacerse. Y esto se hace fundamentalmente merced a la voluntad de un señor que en los años 30, llamado Michel Aflaq, funda el partido Baas Árabe Socialista. ¿Qué es lo que tenía el partido Baas? Baas quiere decir renacimiento en árabe, por cierto. El partido Baas lo que tenía es algo absolutamente inédito y que no se ha vuelto a repetir en el mundo árabe, y es la separación de la Iglesia y del Estado. O sea, el Islam va por un lado y el Estado laico va por otro. Eso no ha ocurrido nunca en el Islam. En el Islam, el Dios y el César son la misma cosa. En el partido Baas, no. El partido Baas, lógicamente, tiene una ideología que era nacional socialista, y lo digo aposta porque se funda en los años 30, y si ustedes observan las banderas que ondea el partido Baas en Irak, en Siria, en Egipto, los colores son rojo, blanco, negro. Son los colores del imperio, del Reich alemán, que era el que estaba inspirando al baasismo. El baasismo triunfa en 2 países, triunfa en Siria y triunfa en Irak. Como Irak no toca hoy, no hablaremos de Irak. Pero en Siria hay un momento en que, a partir de que los oficiales libres, que son los que más militan dentro del partido Baas, es decir, tenían gran influencia dentro del ejército, son los que se hacen naseristas y a través del partido Baas dan una cierta estabilidad al país.
Durante esa estabilidad, Egipto y Siria se unen. La unión dura menos de un año. Pero esto demuestra la capacidad y el poder de Gamal Abdel Nasser, el Rais, el presidente de Egipto, que tenía mucho predicamento no solo en Siria, también lo tenía en Irak y también lo tenía en Libia. Otro de los jóvenes seguidores de Nasser en Libia, el teniente Muammar al-Gaddafi, da un golpe de Estado en 1929 y con 25 años se encuentra nadando en un mar de petróleo siendo jefe de Estado de una nación que solo tiene 4 millones de habitantes. En Siria el partido Baas logra estabilizar el país, como hemos visto, y comienza a avanzar. Y entonces se produce Septiembre Negro. ¿Qué es Septiembre Negro? Septiembre Negro es que la OLP, que había sido expulsada de los territorios palestinos por el Estado de Israel y a su vez expulsada del Líbano por el Estado de Israel, por las milicias cristianas de Gamayel, el Kataeb, y por el movimiento chiita Amal islamí, se refugian en Jordania. Y cuando la OLP está en Jordania, considera que Jordania es su propio territorio y comienza a desobedecer las órdenes del Estado jordano y a aplicar sus propias órdenes. El rey Hussein de Jordania, el líder árabe que más atentados sufrió hasta el momento, decide acabar con la OLP y tiene la unidad militar perfecta para hacerlo, que es la legión árabe mandada por el coronel británico Gluck Pasha. Esta legión es la única unidad militar que derrotó a los israelíes en la Primera Guerra, porque conquistó Jerusalén y los israelíes no lograron desalojarlos de Jerusalén. Estamos hablando de la Legión Árabe. Cuando se lanza la Legión Árabe contra la OLP, lógicamente los gobiernos árabes de países vecinos lanzan sus tropas a apoyar a la OLP, siempre en casa del vecino. Haciendo caso a Sun Tzu, a siempre la guerra en casa del vecino, no en la tuya. ¿Qué ocurre? Bien, el ejército sirio reacciona, lógicamente, envía sus unidades blindadas de carros de combate T-60 soviéticos a combatir contra Hussein, el rey, y a favor de la OLP, pero la aviación siria no despega. Y entonces para la aviación jordana, sabéis que si se tienen tanques y no tienes superioridad aérea, no tienes nada. Para la aviación jordana se dedica el tiro al blanco con los tanques sirios hasta destruirlos totalmente. Y entonces cuando ven que la aviación siria no ha despegado, uno se pregunta, ¿y por qué no despegó la aviación siria? Se no despegó porque la mandaba el general Hafez al-Assad, que decidió que él iba a tener la única fuerza militar indemne después de aquella hecatombe que supuso dentro del mundo árabe Septiembre Negro. Y efectivamente tiene la única militar, con lo cual se proclama presidente del país y lo fue así hasta su muerte. Cuando el llamado a sucederle muere en un accidente de tráfico y entonces tienen que buscar al hijo siguiente. El hijo siguiente era un caballero médico, casado con una extranjera, que vivía tranquilamente en Londres, y le hacen venir a toda prisa a Damasco para hacerse cargo de la herencia de su padre, del poder. En un primer momento inicia una serie de tímidas reformas destinadas a acabar con la corrupción que supone siempre un partido único y un ejército controlado por los alawitas. Aunque la mayor parte de los sirios son suníes, la casta dirigente desde Hafez al-Assad es alawita, que son primos de los chiíes. Piensan que Ali tiene casi la misma importancia que el profeta Mahoma. Entonces, comienza a destruir esto, pero se encuentra con que comienzan los disturbios dentro de Siria y tiene que afianzarse en dos patas para poder mantenerse en el poder. Esas dos patas son justo las que él estaba intentando depurar y limpiar. Una es el partido Baas y la otra es el ejército sirio. ¿De dónde salen esos manifestantes que van armados con fusiles de asalto Kalashnikov y que en ningún caso hicieron demostraciones ni manifestaciones pacíficas? Esos manifestantes son traídos por aviones de la OTAN, por orden directa de la Casa Blanca, en el año 2011, recogidos en Libia entre los combatientes que ya han sodomizado y ejecutado posteriormente a Muammar al-Gaddafi, y son recogidos esos aviones por los aviones y llevados a Turquía. Y a través de Turquía, fiel aliado de Estados Unidos en la OTAN, son pasados hacia Siria. Entonces John McCain, al que ustedes conocerán porque fue candidato a presidente de los Estados Unidos y es el senador jefe de la Unidad de Servicios Armados del Senado de los Estados Unidos, se hace fotografiar con los líderes del ejército sirio libre. Casual y por muy mala suerte para él, uno es Karim, que es el jefe del Frente al-Nusra posteriormente, y otro es Abu Bakr al-Baghdadi, que es el creador del Estado Islámico. En el momento en que
el senador McCain se hace fotografiar con ellos, ya eran jefes del Frente al-Nusra y ya era jefe de lo que entonces se llamaba Estado Islámico de Irak y Levante. Estos movimientos, lógicamente, comienzan a generar en Siria los mismos disturbios que han generado en Libia. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque ese falso invento que se ha dado en llamar la primavera árabe solo tiene lugar en los países que son laicos, en los países donde no está el Islam, en los países en los que la Sharia no es la ley. No tiene lugar en los países religiosos. ¿Por qué? Porque el objetivo es destruir precisamente a estos países. Y en esa lucha están implicadas Arabia Saudí y Turquía, los dos impulsores del integrismo sunita wahhabí en la zona. Comienza esa guerra en el 2011, el mundo occidental se alinea totalmente con Estados Unidos y pone como condición esencial que al-Assad, en este caso ya Bashir al-Assad, se retire. Y si no se retira, eligen la guerra. Esto está por escrito. Sí, hubo una reunión en que dijeron que antes la guerra que la continuación de Bashir al-Assad. ¿Por qué les molesta tanto a Bashir al-Assad? Primero por una cuestión histórica, y es que Hafez al-Assad durante mucho tiempo dio asilo dentro del territorio sirio a muchas disidencias. Una de las disidencias a las que da asilo es al Frente Popular para la Liberación de Palestina, mandada por el médico marxista y cristiano George Habach, muy aficionado a los explosivos, con lo que habían sufrido varios aviones de la TUA, de las líneas aéreas americanas, y que habían sufrido también bastantes personalidades israelíes. Pues también otros grupos han bebido de Damasco, por ejemplo el poderoso Hezbollah. El Hezbollah, para recibir el material, el armamento y los instructores de la Guardia Revolucionaria, del Sepah Pasdaran Engelab Islami, necesita un país de tránsito, porque curiosamente el Líbano e Irán no son vecinos. Ese país de tránsito era Siria. Los iraníes llevaban el material hacia Siria y los sirios se los transportaban al Hezbollah. Cuando comienza esta guerra, los sirios piden ayuda a los iraníes y los iraníes se la dan. Se la dan primeramente haciéndoles llegar armamento, ya no para pasar al Líbano, sino para casi, y haciendo que el Hezbollah entre en territorio sirio con sus mejores hombres y comienza a combatir en un primer momento al frente al-Nusra, luego posteriormente conocido como Estado Islámico, ISIS o Daesh, lo que más le ha puesto. El Hezbollah además hace una labor muy inteligente, y es que empieza a proteger las casas de los cristianos, las iglesias de los cristianos. Con lo cual, Gemayel, que había estado siempre en contra de Siria, decide apoyarlos. Y las milicias cristianas se ponen al servicio del Hezbollah como tropas auxiliares. El Hezbollah va desarrollando una acción que consiste simple y llanamente en la destrucción de lo que ellos llaman los takfiríes, de los musulmanes wahhabitas suníes, y por un lado, y por otro, también toma contacto con las minorías chiíes que hay dentro de Siria y las entrena para que sepan defenderse. Este entrenamiento es doble. Por un lado los entrena para que sepan defenderse, pero por otro lado también pasan a ser fuerzas auxiliares del Hezbollah. Y estos ya son sirios, no libaneses. Bien. En vemos que se produce un movimiento internacional cuando piensan que no pueden ganar, y entonces la flota norteamericana, unidades de la séptima, gran parte de la flota francesa y varios submarinos nucleares de la flota británica se plantan ante Siria, en el Mediterráneo Oriental. La respuesta que dan los aliados de Siria es tremenda. La flota china por primera vez se dirige hacia Suez y empieza a cruzar el canal de Suez. La flota rusa, procedente de los puertos de Crimea, se planta también frente a Siria en el puerto de Tartus, que es una base naval antiguamente soviética y actualmente rusa. Que los rusos no renunciarán jamás, porque dadas las circunstancias que tienen en este momento, el único puerto del que disponen en el Mediterráneo Oriental es el puerto de Tartus en Siria. No tienen otro puerto. En cuanto se queden sin ese puerto, la flota rusa no tiene salida al Mediterráneo. Las circunstancias se van agravando, la intervención de Estados Unidos es cada vez más abierta, los turcos se ocupan de la logística y de hacer cruzar a las unidades del ISIS o Daesh por distintos puntos de su territorio para que no tengan que atravesar zonas militarizadas de Siria, pueden aparecer y desaparecer en cuestión de instantes. El ejército israelí proporciona la sanidad y los AVAX y los aparatos de espionaje. Estados Unidos proporciona el espionaje global de los satélites, armamento y entrenamiento al ejército sirio libre. Curiosamente, el ejército sirio libre
recibe una serie de vehículos, recibe una serie de armamento que vemos a los pocos meses que están en manos del ISIS. ¿Por qué? No porque los americanos quieran dar armas directamente al ISIS, sino porque los americanos siguen empeñados en su idea del ejército sirio libre que va a derrocar al Assad. Y entonces, un soldado que está combatiendo en el ejército sirio libre recibe un sueldo equivalente a $80 al mes. Mientras que un militante del Frente al-Nusra, o más aún, un militante de Daesh, del ISIS, recibe un sueldo de 1.200 euros al mes. ¿Pero tú crees de verdad que los americanos son tan tontos como para seguir pensando que el ejército libre sirio existe y no tiene nada que ver? No, los americanos son tan tontos como para seguir pensando que nosotros nos creemos lo del ejército sirio libre. Ah, bueno, pues eso es otra historia. Esa es la cuestión. No es que sea, es que yo no les queda porque no saben cómo salir. De hecho, yo mantengo una teoría que voy a exponer ahora, y es que Estados Unidos está encantado con que Rusia haya intervenido en Siria. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ha dado cuenta que Oriente Medio es un avispero. Sus tropas en Afganistán no han ganado la guerra. El ejército iraquí, el Estado iraquí que ellos dejaron, tampoco ha ganado la guerra. Les entregaron 150 Humvees, vehículos semiblindados de transporte de tropas, y los 150 Humvees han acabado en manos del ISIS. Les entregaron centenares de Toyotas, y los centenares de Toyota Pickup han aparecido en manos del ISIS. Se ha ido de las manos totalmente. Bien, y se le y responsabilizan de ello a Arabia Saudí, que es la que se supone que los reclutaba y los entrenaba. Por eso el Pentágono decidió que hay que buscar una alternativa a Arabia Saudí. Que la Casa de Saud es demasiado poderosa. Controla grandes reservas mundiales de petróleo, controla una zona estratégica, controla el Islam, porque tiene los santos lugares de la Meca y Medina dentro de su territorio. Y entonces el Pentágono hizo un informe de la Fundación RAND, que conoceréis, que se dedica solo a hacer informes para el Pentágono. Aunque en esa fundación no solo hay pensadores norteamericanos, hay pensadores franceses, hay pensadores británicos. Y la solución que le dieron es que había que dar un golpe de Estado en Arabia Saudí, poner a alguien de repuesto. Los americanos no distinguen entre los 200 príncipes principales de Arabia Saudí, con lo cual no saben a qué poner de repuesto. Y pensaron entonces en buscar otro país que sirviera para esto. Evidentemente Irán estaba descartado, porque era el principal enemigo de la zona. Entonces quedaba Turquía, y entonces empezaron a negociar con Turquía, pero Turquía tiene dos problemas. El primer problema que hay en Turquía es que en Turquía se vota, con lo cual las alianzas pueden cambiar porque puede cambiar el gobierno, cosa que en Arabia Saudí no ocurre. Y por otro lado, Turquía está en manos del Partido de Justicia y Desarrollo de Erdogan, que lleva gobernando el país desde el año 2003, o sea, que lleva ya un ratito, primero como primer ministro y luego como presidente, y prometió meter a Turquía en la Unión Europea. Durante su primer gobierno consiguió muchos avances y muchos desarrollos que luego se quedaron en nada, porque Alemania y Francia se negaron en absoluto con una nación de 75 millones de musulmanes a entrar en Europa por dos razones. La primera es que por número de habitantes se iba a llevar todas las ayudas, había así por haber, y la segunda es porque iba a tener más eurodiputados en el Parlamento que el resto de los europeos, casi. Es una exageración, pero vamos, iba a ser la minoría más amplia dentro. ¿Qué ha hecho Turquía para esto? Pues, a pesar de lo que se dice por ahí, cuando comienza la guerra, la gente, lógicamente, se va. Pero primero se va dentro de Siria. Hay unos 10 millones de desplazados sirios en estos momentos. Pero de los 10 millones de desplazados, muchos se siguen estando en Siria. Lo que pasa es que ya no están en Homs, o ya no están en Alepo, que era donde eran, sino que se han tenido que ir a otros sitios. Pero gran parte de esos han ido a otros países. Por ejemplo, el caso del Líbano es un caso paradigmático. En el Líbano, que tiene unos 4,4 millones de habitantes, hay 4,1 millones de habitantes, o sea, refugiados sirios, 4,1. O sea, están en paridad. Antes estaban de 1 a 5, luego estuvieron de 1 a 4, de 1 a 3 y ahora casi hay paridad. Es decir, si por la calle ves a dos, uno de ellos es un refugiado sirio. O sea, esa es la cuestión. En el caso de Turquía es más grave todavía, porque los turcos llegan a tener casi 2 millones de refugiados sirios dentro de sus fronteras. Y entonces los turcos encuentran la solución para que Europa se rinda. Y empiezan a multiplicar las fotos. Y fotos de gente muerta en un naufragio. Europa no reacciona. Fotos de gente saltando la frontera. Europa no reacciona. Hasta el famoso niño de la playita, bien colocado. Sí, que lo desplazan claramente desde las rocas. O sea, primero encuentran al niño en un sitio, pero luego encuentran la foto. Y Europa, a pesar de que sabe todos esos tejemanejes, la gente en Europa ve la foto famosa del niño y la opinión pública europea se deshace y empieza a llorar. Entonces tienen que abrir las puertas. Y esa Angela Merkel, que le había dicho que no a una niña palestina a quedarse en Alemania, llorando con lágrimas en los ojos, y le ha dicho que no, que lo sentía mucho porque se fuera. Ahora ha cambiado de opinión.
Y ha cambiado de opinión y se ha ido, como es una chica lista, se ha ido a negociar con los turcos para volver a cerrar la frontera. Y a cambio de ese cierre de frontera, es decir, a cambio de que los turcos no nos envíen 2 millones de refugiados que tienen dentro, lo que está haciendo es darle el pie a que entren 75 millones de turcos. La Merkel en Alemania está muy mal, ¿eh? En Alemania la están poniendo a caldo la Merkel. Ha perdido no sé cuánto tanto por ciento, la gente está muy quemada. Es que yo con respecto a las encuestas digo lo que decía de Israel y las estadísticas. Hay 3 tipos de estadísticas, de mentiras. Las mentiras, las socias mentiras y las estadísticas. Es decir, Merkel, cuando hay que depositar el voto en la urna, la gente vota a Merkel. Aunque luego el Der Spiegel y todo esto, el Zeitung y tal, lo pongan a parir, lo pongan de vuelta y media, la gente vota a Merkel. Y Merkel debe ser muy inteligente porque Merkel es una señora que vivía al otro lado del muro. Y habla ruso perfectamente. Y él tenía un carnet muy bonito que ponía Partido Comunista Alemán. El caso es que está ahí y tiene el apoyo de la gente. Y jodido de comisario político y pastor hereje. mi padre era pastor hereje. O sea, mucho, pero lo siento mucho, pero... Pues lo Es siento. cierto. Mi padre era protestante. Pues lo siento mucho. No, yo no lo siento. Lo siento, no lo digo. Yo digo que siento que tu padre sea pastor. Fuera, fuera. Digo que siento haberlo dicho, pero quiero que... No, que Después desde la SUS seguimos. Bueno, pero era cristiano, que es lo importante, ¿no? Sí. Pues ya está. Más que yo. Bueno, menos se sabía la Biblia, sí. Bien, la cuestión es la siguiente, y es, Estados Unidos no quiere intervenir, como estaba diciendo y medio por el Cerro de Úbeda, en la zona Oriente Medio, porque ha sido derrotado en todas partes, ve que de ahí no puede sacar nada. Estados Unidos, que desde 1940 era importador de petróleo, actualmente es exportador de petróleo otra vez. El petróleo iraquí y el petróleo sirio se ha inyectado en los pozos petrolíferos norteamericanos de Texas. A través del fracking están consiguiendo también nuevas modalidades de petróleo, pero Arabia Saudí decidió atacar al amigo americano. Para que el fracking, el esquisto, que es como se llama el petróleo obtenido así, sea rentable, el barril de petróleo tiene que costar $80, porque la extracción de este petróleo cuesta 60. O sea, un barril cuesta $60 extraerlo. ¿Cuál es el problema? Arabia Saudí se da cuenta de esto, no quiere perder su hegemonía dentro del mercado del petróleo y lo que hace es bajar los precios del petróleo. ¿Cómo se bajan los precios del petróleo? Aumentando la producción. Y aumenta la producción por 2 razones, no solo por esta. Primero, porque está haciendo una guerra en Yemen contra los chiitas, ¿eh? y las guerras son muy caras actualmente, sobre todo si son guerras como las saudíes, que son guerras aéreas. Y la segunda es porque quiere hundir el mercado del fracking para que no haya fracking en ninguna parte del mundo otra vez. Arabia Saudí logra bajar los precios por debajo de los $50 el barril y todas las empresas de fracking norteamericanas y canadienses tienen que parar la explotación porque no deja de ser rentable en ese momento. Los norteamericanos pensaban, digo norteamericanos porque incluyo Estados Unidos y Canadá, los norteamericanos pensaban que esto sería una cosa temporal, pero a partir del acuerdo de Viena con Irán, el petróleo iraní vuelve a entrar en el mercado internacional. Con lo cual los precios probablemente caigan por debajo de los $40 el barril. Con lo cual ya el fracking es absolutamente ruinoso, por un lado, a menos que sea una cuestión estratégica. Es decir, necesito petróleo porque estoy en una guerra y no tengo petróleo a mano. Esta es la respuesta que da Arabia Saudí al amigo americano. Te dice que a pesar de que son alianzas y a pesar de que son amigos, los golpes entre ellos son golpes muy duros, son golpes bastante fuertes. De hecho, algunas de las autoridades saudíes, los americanos, los han puesto en la lista de criminales de guerra y presionaron al nuevo rey saudí para que acabase con uno de los príncipes al que el Estado Islámico tenía como imán, como dirigente. Bien, comienza entonces el supuesto ataque occidental contra el Estado Islámico. Entonces, durante 8 meses se suceden noticias muy confusas. Por un lado, los británicos se equivocan y lanzan combustible, municiones y armamento al Estado Islámico. Por otro lado, se equivocan también la USAF norteamericana y hace exactamente lo mismo. O sea, el gobierno iraquí llega a denunciar al gobierno americano, que es su aliado y su mantenedor en la zona, por esas cuestiones. Los iraquíes incluso dicen, cosa de la que no se volvió a saber nada, que habían derribado 2 aviones británicos transportando carga y enseñaron las imágenes de estos aviones. Londres no contestó para nada, ni hizo ninguna aclaración ni a favor ni en contra, ni siquiera lo negó. E Irak decide entonces que le vale más
empezar a llevarse bien con los iraníes que seguir llevándose bien con los iraníes. Entonces tenemos a los saudíes que se están empezando a llevar mal con el amigo americano. ¿Y qué hacen los saudíes? Los saudíes se van con 50.000 millones de dólares a ver a Putin. Y le dicen a Putin, 50.000 millones de dólares y tú acabas con Al-Assad. Rusos y iraníes se van a ver a Al-Assad. Y le dicen, dimite. Nosotros te garantizamos tu vida, puedes irte a vivir a Rusia o a Irán, donde quieras. Dimite. Al-Assad se niega en redondo. Dice, yo no dimitiré jamás. Ya he visto cómo ha muerto Gaddafi, ya he visto cómo ha muerto Saddam Hussein, y yo no pienso dimitir. Y entonces los rusos y los iraníes le dijeron, de acuerdo, precisamente veníamos a hacer esto. Como tú estás tan firme en tu creencia y quieres seguir en el poder, nosotros te vamos a apoyar porque no vamos a apoyar a nadie que dude. Y tú no dudas. A partir de ese momento se produce una visita secreta de autoridades militares rusas a Damasco, se prepara y 2 batallones de infantería de marina rusa, conocidas como la Muerte Negra, el 180 y el 181, son trasladados a Siria. Preparan todas las cuestiones. La primera parte de la cuestión es que los Sukhoi 25, los Sukhoi 27, los Sukhoi 35M y los MiG-29 Fulcrum cruzan pegando el espacio aéreo de varios países, llegan a Siria y atacan las posiciones del Estado Islámico. Mientras la flota, iba a decir roja, rusa, desde el mar Caspio empieza a lanzar 98 misiles de crucero, de los que se hubieran utilizado en una guerra nuclear, contra Siria. Pero es que esos 98 misiles de crucero, si ustedes miran un mapa, tienen que pasar por encima de Irán. Y encima de Irán caen 17. Y las autoridades iraníes lo niegan. No ha caído ni uno. Todos han dado los objetivos. Cosa que los rusos agradecen entregando unos cuantos Sukhoi, unos cazabombarderos, a los iraníes. La siguiente, los occidentales entonces se dan cuenta de una cosa, y es que Putin, las tropas de Putin no están atacando exclusivamente al Estado Islámico. Están atacando también a Al-Qaeda, que en la zona tiene el nombre de Frente al-Nusra, pero también están atacando a Al-Sam. Al-Sam es el último grupo que está, John McCain intenta hacer algo con él. Para chicos moderados, el Islam moderado, ese que no existe. Bien, el problema es que los rusos han acabado con Al-Sam. Lo han arrasado, lo han hecho desaparecer del mapa. Si tuviéramos aquí un mapa, podríamos ver que las zonas controladas por el Estado Islámico son la mayor parte de Siria y la mayor parte de Irak. Pero curiosamente la mayor parte de donde están los pozos de petróleo. Porque el ISIS, el Estado Islámico, se está alimentando de lo que vende de petróleo. Porque hay gente que va allí a comprarle petróleo. Sí, probablemente americanos. Probablemente gente que tenga el permiso de los que dominan los satélites y que los que dominan los aviones AVAX de inteligencia, porque esos ven qué petroleros hay allí cargados. O sea, es más que evidente. Bien, entonces ese es el panorama. ¿Cuáles son las consecuencias para nosotros? Las consecuencias para nosotros son, una, que dejamos de recibir gas ruso por las sanciones que se aplican a Rusia por el tema de Ucrania, pero empezamos a recibir, no los españoles, que tenemos una historia que hizo Alfonso Guerra en Argelia, pero vamos, el resto de los europeos, empezamos a recibir gas procedente de otros países, fundamentalmente curiosamente, no quieres gas ruso, pues vas a tener gas iraní. Los chinos han comprado el gas ruso excedente, con lo cual han evitado que la industria rusa sufra por las no ventas de productos energéticos, y se está empezando a construir un enorme gasoducto de Rusia a China. Por otro lado, ha obligado a algunos países, como Turquía por un lado y Rusia por otro, a volverse hacia Asia. Turquía ve que por mucho que haga, en Europa no les queremos. Entonces, ¿dónde va? Hacia Azerbaiyán. ¿Por qué? Porque los azaríes, que es como se llama lo de Azerbaiyán, son turcos de idioma y turcos de cultura. Y hay varios pueblos más en la zona Asia Central, Tayikistán, etcétera, que también son de cultura turca. Allí se produce una curiosa mezcolanza, y es que hay pueblos que son de cultura turca, pero hablan el farsi, que es la lengua iraní, o hay pueblos de cultura farsi, pero son sunitas como los turcos y los chiitas. Con lo cual, toda esa republiquilla de Asia Central se produce este problema, excepto en Kazajistán, el sitio donde yo he estado varias veces, y si vas a una iglesia el domingo no hay nadie, si vas a una mezquita el viernes no hay nadie, y si vas a una sinagoga el sábado no hay nadie. Se permiten todas las religiones, todas son admitidas, y la gente no va a ningún lado. A la discoteca, ¿no?
También lo comprobó. Bien. La primera consecuencia es una consecuencia energética. La segunda consecuencia es que Europa no es consciente de que la guerra del Yemen se está produciendo por el estrecho de Bab el-Mandeb, traducido la puerta de los suspiros. Bab el-Mandeb es la entrada de Suez. Y el que controle exactamente ese punto, que está justo enfrente de Somalia, que no es que pueda haber puertos seguros en Somalia, controla los 8,3 millones de barriles de petróleo que transitan hacia Europa. Bien. Por un lado. Por otro lado, nos han enviado del orden de unos 700.000 refugiados. Europa se los ha comido porque se los puede comer. Se los puede comer fundamentalmente porque la gente no recuerda que Europa absorbió en 1951 a todos los refugiados provocados por la Segunda Guerra Mundial en Eurasia. O sea, acogió a más de 6 millones de personas. Europa acogió a 800.000 personas cuando se hundió Yugoslavia. Y Europa tiene la capacidad también de acoger a estas cuestiones. El problema real no es la capacidad económica de Europa, el problema es la capacidad ideológica de Europa. Nosotros estamos trayendo a una mayoría de inmigrantes que son varones entre los 20 y los 50 años, es decir, en edad militar, que huyen, dicen, del servicio militar en Siria, lo cual dice bastante poco de su capacidad de compromiso, si no la tienen con su propio país, calculado con un país de asilo. Y la otra es que entre ellos, lógicamente, hay muchos combatientes del Frente al-Nusra y de ISIS. Pero no combatientes secretos, como están pensando que van a dar la voz y un día van a salir con un cuchillo a la puerta del Sordera cuantos apuñalan, que también los hay. Sino muchos de ellos que han decidido que esto no va a ningún lado, a partir de los bombardeos de los aviones rusos, han dicho que esto, que van a perder, han visto claro que van a perder y que por 1.200 euros se combate, pero no se muere. Entonces, muchos de los que están viniendo aquí, el famoso entrenador de fútbol del Getafe, no es que sean agentes infiltrados, es que son desertores del ISIS y son desertores del Frente al-Nusra. Desertores de organizaciones, pero no de ideología. Ellos siguen siendo wahabíes. Es decir, la interpretación más estricta que hay del Islam. Y a partir de esta confusa exposición, yo les invitaría a participar porque me aburro de él. Sí, hacemos como siempre. Vais levantando la mano, vamos tomando nota y para no pisarnos los... empieza... Un poco el papel internacional. ¿Qué papel ha tenido ahí el Estado de Israel? Porque siempre Siria fue su mayor adversario dentro de lo que es la geoestrategia de los países que están a frontera y de todos los países árabes. ¿Y Rusia por qué ha intervenido tan tarde en este conflicto? El Estado de Israel está maravillado con la primavera árabe, tiene mucho que ver con la primavera árabe, pero no quiso el modelo pacífico que tiene lugar en Túnez, o en Egipto, quiso el modelo militar de Libia. Y es el modelo que se ha pretendido repetir textualmente en Siria. Israel, lógicamente, está con eso. Y está con eso porque a Israel le conviene, en vez de tener estados formales en su entorno, tener una tierra sin ley. Y lo que están promocionando en todo lo que es el Magreb y en la zona de Oriente Próximo son estados sin ley. Es decir, son tierras que están en manos de bandas armadas con las cuales es mucho más fácil negociar que con un estado organizado. Y en un momento dado incluso exterminar, porque es más fácil exterminar a una banda que exterminar a un ejército. Esa es la cuestión de... Y extenderse territorialmente. ¿Perdóname? Y extenderse territorialmente. Sí, porque el Erez Israel, como sabe, la bandera de Israel está compuesta por una bandera blanca con 2 líneas azules y la estrella de David. Bueno, por las 2 líneas azules Éufrates. son 2 ríos. Uno es el Éufrates y otros ellos dicen el Litani. Pero es el Nilo. Es decir, el Erez Israel incluye desde Irak hasta Egipto. ¿Y los rusos por qué no intervienen tan tarde? Los rusos han intervenido por 2 razones. Primera, porque Putin se sentía muy presionado por las maniobras que estaban haciendo la OTAN en los países bálticos, por el incremento de tropas y de material militar pesado, por el despliegue en Europa de sistemas de misiles antiaéreos, por la presión en Ucrania, por el derribo del MH17 que las autoridades holandesas, sin decirlo, han dicho un poco más o menos que han sido los rusos. Y los rusos han dicho que no, que ha sido un arma suya, pero que no solo ellos tienen sus armas. Que curiosamente los ucranianos tienen exactamente las mismas que ellos. Por el problema económico, hasta que se lo ha resuelto China, que tuvo para dar salida al gas, que intenten lo que intenten y hagan lo que hagan, la factura de la energía es fundamental en el PIB ruso. O sea, todos los que tienen una gran factura de energía, ¿qué hacen? ¿Qué procuran? Vamos a diversificar, etcétera, etcétera. Bueno, hagan lo que hagan, siguen dependiendo de las ventas de gas y petróleo. Bien. Entonces, luego vino el no creerse que Al-Assad estuviera dispuesto a todo.
hasta que los iraníes y los rusos no supieron de primera mano que estaba dispuesto a todo, no han comenzado a apoyarle más en serio. De hecho, a partir de ese momento, no solo la infantería de marina entra allí y empieza a preparar aeropuertos para los aviones rusos, sino que 7.000 combatientes de la Guardia Revolucionaria iraní han sido enviados a Siria. Vestidos como soldados sirios, no vestidos como soldados iraníes. Sí. A pesar de ello, los americanos se han dado cuenta y están entrenando a 5.000 hombres saudíes para que entren a combatir con los kurdos al norte, porque la nueva apuesta que tienen los norteamericanos son los kurdos. Pasa que los kurdos no olvidan que ya los usaron de tropas de choque en 1914, y luego el presidente Woodrow Wilson, si mal no recuerdo, se pasó aquello por dar con el triunfo las promesas que había hecho de una nación kurda independiente, etc. Claro, es que es muy difícil. Eso enfrenta con Turquía, ¿no? Es que el 20% de los turcos son kurdos. No, pues a los turcos no les va a hacer ninguna gracia eso. No les hace ninguna gracia, por eso se están alejando del occidente. El 20% de los kurdos son turcos. En Siria habrá probablemente 11 millones de kurdos. En Irán son un 14% de la población. O sea, hablamos de 72 millones de habitantes. Y luego, pues eso, y que hacen daño a muchos países. Hay kurdos en Siria, en Turquía, en Irak y en Irán. O sea, la creación de una nación kurda puede ser muy interesante, fundamentalmente porque los kurdos no son árabes. Recordemos eso. Segundo, su forma de entender el Islam suní es muy relajada. Bien. Pero controlarían la mayor parte de las zonas petrolíferas, excepto la zona sur del Golfo Pérsico, Bandar Abbas y esa zona de Irán, controlarían la mayor parte de las zonas petrolíferas del norte. O sea que sería una nación de unos 50 millones de habitantes muy, muy, muy rica. Fausto. Sí. No, una cosa nada más. Todo esto que estamos viendo ahora de la actuación en peso soviética, de la actuación en peso de los rusos. El otro día, además, un general hablaba de bien no sé dónde diciendo que su aviación de asalto, decía, sus Sturmovik, habían conseguido es realmente tan... ¿cómo te diría? ¿Ha habido tanto éxito en lo que han conseguido? No. Es que, claro, de la misma forma que vemos cosas, vemos otras. El otro día sale, lo vi también no sé dónde, una columna de todas M113 de Mochá, hablaba de una carretera. Todos juntos para que se los... No sé. Me da la impresión que hay cierta propaganda en todo esto, claro, muy clara. Claro. No es una derrota, vamos a ver, no es una derrota masiva, sino que yo creo que, como estábamos contando antes, es que se han asustado y están empezando a irse y ha habido un impasse. Entonces, ahora bien, esto le ha convertido a Putin de alguna forma en árbitro de la situación. Yo creo también, efectivamente, que hay un acuerdo con los americanos. Sacarme de aquí, macho, como sea, Putin tú mismo, y oye, ya hablaremos después. Los americanos no pueden permitirse otra vez otro ridículo internacional como el de Somalia o como otros que hemos visto. Entonces, Putin de esto, o Putin o como le llamen, lo horrible es cuando hablan de su señora esposa, que le llaman Putina, no tienen más remedio. No, Putin en esto, ¿cómo va a salir? Va a salir muy bien por dos cosas. Primero, todos los aliados de Rusia ahora saben que Rusia está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias para cumplir su palabra. Eso es muy importante. O sea, una confianza. Y la segunda cosa es que esto es el incremento de la venta de la industria militar rusa. Ahora están todos los árabes buscando los Sukhoi 24, los 25, los 34 los fútbol. Los misiles intercontinentales que se supone que han acertado todos en el blanco, no se ha quedado ninguno por el camino. Otra cosa sobre eso, y perdona. Pasó lo mismo, recordáis con los Patriots. Los Patriots son mucho buenos. Pues los Patriots no han derribado un avión en su vida. Sí, nunca. Y por cierto, una batería de eso, que creo que tenemos dos, una la tenemos de tener en Turquía, si no me equivoco. Sí, señor. Qué bien, cojonudo, que cierto. Bien. No, era eso un poco... Luego, hay una cuestión fundamental, y es que vamos a ver, la inteligencia mundial durante muchos años fue Humansing, inteligencia humana. Es decir, era James Bond, entre comillas. O el relojero aquel japonés de Pearl Harbor. Pero actualmente es inteligencia técnica. ¿Bien? Por dos razones. Primero, porque es más fácil, y segunda, porque cuesta mucho infiltrar a un tío en el mundo islámico. Porque está tan lleno de sobreentendidos, de señas y de gestos que pillas a un no musulmán que se haga pasar por musulmán enseguida. ¿Qué es lo que solía hacer Israel? Israel los cogía directamente musulmanes, cogía un palestino y decía, ¿tú cuánto quieres? ¿Me explico? Luego le echaba a los perros, porque decía, uy, hace falta que tengan un palestino, ese es el mío.
tú métete en tu casa 20 kilos de explosivos que luego los recogemos. Y te llaman a la policía y se los llevan. Esa es la cuestión. Y entonces la inteligencia rusa se está fiando de lo que ven sus satélites y de lo que ven sus aviones espías. ¿Vale? Y claro, tiene la misma fiabilidad que los satélites de los aviones espías de los norteamericanos, de los yanquis. O sea, ahí cometen muchísimos errores. Luego, en los movimientos de las zonas desérticas, las tropas han aprovechado siempre el simum, es decir, las enormes tormentas de arena, y buscan alguien una tormenta de arena. Es decir, que hace falta muchas narices para avanzar en medio de una tormenta de arena, por ejemplo. Los restaurantes esteras, como decían aquello. Y luego, que Putin sabe que tiene un país que económicamente no le aguanta sus delirios imperiales, con lo cual necesita hacer negocio con el tema de la industria militar. Porque el PIB ruso, que estaba en franco crecimiento desde que empezó este siglo, a partir del 2009 empezó a caer, y a pesar de que los sueldos han bajado por debajo de la capacidad que tenían en 1990, el último año que se puede llamar soviético, el consumo en los hogares ha crecido un 156%. ¿Me explico? Entonces tienen que dar una respuesta a eso, o van a empezar a tener demostraciones, manifestaciones y sublevaciones en territorio ruso. Ernesto. Bueno, entonces, hay una teoría por ahí que circulaba, que es que realmente lo del tema de Siria es por la situación estratégica del Mediterráneo. O sea, para que el petróleo realmente no tenga que ir por abajo y pasar por el canal de Suez, sino atravesar directamente Siria. Entonces, eso realmente no tiene importancia. Mira, a pesar de que gobernaba el partido base en los dos sitios, en Siria y en Bagdad, cuando comienza la guerra entre Irán e Irak, los sirios, por solidaridad con sus hermanos chiitas, y contra sus camaradas del Bas iraquí, cortaron todos los oleoductos iraquíes que pasaban por Siria. Todos, durante 8 años. Que realmente no es ese uno de los problemas, entonces. No, porque en este momento los gasoductos y oleoductos que se están preparando tienen como salida natural Turquía o Siria. Siria sin Estado es mucho más difícil para un oleoducto o un gasoducto, porque cualquier banda armada puede hacerte el agujerito y empezar a sacar combustible. Es decir, no ese es el tema principal, aunque sí cuenta. Si cuenta la situación estratégica del Mediterráneo Oriental, mucho, pero muchísimo. Lo que pasa es que esa situación tiene importancia si no dispone de una base ahí. Los americanos tienen una base en Bahrein. Bahrein está dentro del Golfo Pérsico. La base norteamericana de Bahrein tiene capacidad para admitir completa la sexta flota de los Estados Unidos, que está compuesta por 5 portaaviones. Cada portaaviones lleva 2 cruceros, 5 destructores, es decir, que mueven miles de hombres. Para que os hagáis una idea, un portaaviones nuclear norteamericano tiene 5.000 hombres dentro. O sea, tiene más de un regimiento, casi 2. Todo eso es importante si necesitas el Mediterráneo Oriental, pero es que los norteamericanos no lo necesitan porque ya tienen bases en Rota y en Gibraltar. Aparte en Italia, en Grecia, etc. Que para quien es estratégico es para los rusos. En Marruecos, ¿no? Marruecos también. Marruecos tiene un sitio para que aterrice el Challenger. La pista es tan grande que puede aterrizar el Challenger. Que es donde los F-16 que estaban en Torrejón están en Marruecos. Eloy. Sí, la información que nos llega en estos últimos días es que la señora Merkel se marcha a Turquía para ofrecer 3.000 millones de euros como tapón para que no accedan los refugiados. Y al mismo tiempo Turquía parece ser que está presionando para que se tome por parte de Alemania interés en la incorporación a la Unión Europea. Esto de alguna forma descoloca un poco lo que estás diciendo de que Turquía está un poco ya de espaldas a ese interés con la Unión Europea. No está de espaldas a ese interés, está decepcionada con Europa, hizo lo de los refugiados para darle un nuevo impulso, pero a la par ya está buscándose sus destinos para Asia Central. Ya. Y una de las cosas que realmente es un poco alarmante para mí, vamos, porque lo veo así, es la situación, o sea, el comportamiento de Europa con relación a todo este conflicto. O sea, es simplemente la comparsa de Estados Unidos, o quiere incluso ser menos importante que comparsa. O sea, yo pienso que le gustaría pasar incluso desaparecido, como si no existiese con relación al conflicto. Y esa posición no cuadra en absoluto. O sea, no puede ser en estos momentos
geopolíticamente que Europa quiera pasar desapercibida. Tendrá que implicarse realmente de una forma concreta. Sí, pero eso ya forma parte de la política ficción. Es decir, a mí lo que me parece que el caso europeo, Europa, el problema es que no tiene ya nada que defender. Europa se ha desarmado ideológicamente, acabó con el cristianismo, acabó con que está acabando con la filosofía como asignatura. Los oficiales de la Academia de Zaragoza no estudian historia. Los niños de los colegios no estudian filosofía. Pues, ¿en qué no vamos a convertir en grandes técnicos? ¿Cuál es el problema? Que estamos creando una generación sin doctrina, sin ideas, sin valores. Sin peñazo, decirlo, sin valores, pero... La conferencia de Manuel Galeana del otro día, ¿te acuerdas? Pues, ¿cuál es la cuestión? Pues que frente a los que llegan, que sí tienen una ideología, que tienen una forma de pensar, que ellos no son demócratas porque están bajo las órdenes de Alá y Alá no entiende de mayoría. Mientras que aquí el pensamiento es un pensamiento débil, aquí el pensamiento es un pensamiento relajado, aquí es poco más o menos que invádeme, que me lo merezco. Es decir, a mí me recuerda... Lo que pasa es que debe ser que ya tengo más de 50 años, estas cosas ocurren a partir de los 50 años, ¿no? Pero me recuerdo un montón a la caída del Imperio Romano. Exacto. Visedo. Vamos a ver. ¿Dónde está el cenizas? ¿Dónde está el cenizas? €1. Vamos a ver, yo voy a mirar para ver lo que pasa en Europa, ¿no? Lo que pasa en Oriente Medio, más o menos va a quedar claro. Si Merkel le ha dicho a los turcos que puede tener una vía de entrada en Europa, esta tarde el socio de Merkel, que es todo en su partido, que es un conglomerado también, como son todos los conglomerados que hay en Socialdemocracia. No, No, la democracia cristiana. No, en la democracia cristiana. Es la sucesora de Helmut Kohl. Sí, el partido bávaro le ha dado un ultimátum. Sí, pero es que el partido va a punto y aparte. No, es que le ha dado un ultimátum de una semana. Eso muy gracias. Para que retire. Para que corte todo el tema con los refugiados. Es que hay varias actitudes en Europa. Por ejemplo, Cameron, que tenía 2.000 refugiados sirios en Inglaterra, cuando le dijeron que tenía que hacerse cargo de 20.000, dijo que sí, que ponía 5.000 millones de libras. Pero que los cuidaba en los campos de refugiados turcos o jordanos. Pero a lo que me refiero es que en Europa van a cambiar muchas cosas. Entre otras cosas, la población. Entre otras cosas la población, pero van a cambiar antes otras muchas cosas. En Polonia el otro día, en las elecciones, no hay ni un puñetero diputado de izquierdas. En muchos sitios hay ciertos partidos que van a surgir. Cuando metes ahí una cosa, vas a tener una reacción. Reacción. Sí, por eso esos partidos suelen surgir en Europa del Este. O sea, que tenemos que ir a Están vivir surgiendo ahí. a Polonia, Están surgiendo ahí, Hungría. pero todo eso se va a trasladar. El partido bávaro ya le ha dicho a Merkel que no va por ahí. El partido bávaro, te recuerdo que entre tus ingresos están las ventas del Mein Kampf. Que tiene los derechos. Pues se acaban ya. Se acaba este mes. ¿Me explica? Sí. Pues eso. Pues tengo una edición interesantísima a la que pretendo sacar dinero. Eso luego en publicidad. Emilio. Has acabado, perdona, Paco, has acabado. No, era simplemente eso, que yo creo que va a haber un cambio con todo lo que es la Tienes que inmigración. darte cuenta que toda la inmigración ha llegado a Viena. Ah, Que ha llegado a Viena. sí, pero tú A donde llegó fíjate, Valleceta, el sultán Valleceta. pero tú fíjate que el presidente húngaro, que antes le llamaban racista, fascista y todo lo demás, en Europa ya le empiezan a mirar con otra cara también. Hombre, claro. A ver. Claro. No puede ser así desde que los medios de comunicación se nos están lanzando otro mensaje. Se nos está lanzando el mensaje del humanismo, del buenismo. Me explico, se está mandando curiosamente un mensaje tremendamente cristiano, pero sin mencionar el tema para nada. Sí, pero una cosa es lo que tú ves en la prensa, y otra cosa es lo que las redes sociales dicen. Mira, una traductora alemana, hay una chavala iraquí que se fue a vivir a Alemania, porque claro, estamos hablando de los refugiados sirios, pero es que hay refugiados iraquíes, hay refugiados libios, hay refugiados tunecinos, que están llegando, que no sean considerados como refugiados, sino como inmigrantes. Pues no sé por qué, porque la guerra en Afganistán es más feroz todavía que en cualquier otro sitio. Pero bueno, que están llegando. Y entonces, entre ellos ha llegado una chavalita iraquí, cristiana, y que, bueno, llegó a Alemania, estaba ya encantada como la recibieron, que le dieron una casa, y dice, ¿pero quién te da una casa? ¿Y quién te da un empleo? O sea, qué maravilla, ¿no? Que tíos más majos. Y entonces dijo, yo tenía que devolver algo de lo que recibí. Entonces se ha puesto de traductora con esta gente voluntariamente, y de traductora ingenua. Les daba su número de teléfono particular, la llamaban a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Pues, las protestas eran las siguientes, es un artículo que ha salido ahora en Der Spiegel. Creo que lo has leído, ¿no? Las protestas eran, oiga, que el jardín de aquí es más pequeño que el que yo tenía en mi casa. Siguiente protesta, oiga, que es que vivo en una casa de 4 pisos que no hay ascensor.
Oiga, es que no me gusta la habitación. Oiga, es que yo no quería venir a este pueblo, yo quería ir a Berlín. O sea, claro, te dice, mire, usted es un refugiado. Y no es que usted está en el barro metido en una tienda de campaña y tal. ¿Me explico? Porque claro, a la gente que está en paro y que no recibe una puñetera subvención, explícales la diferencia. Pues a eso me estoy refiriendo. Sí, pero esos pesan lo mismo que la tomasa los tigres, nada. O sea, el asunto es lo que pesan los gobiernos. Y los gobiernos están todos por el buenismo y por el discurso. Pero los gobiernos van a cambiar. Sí, pero hasta que llegue ese Los gobierno. gobiernos van a cambiar. Hasta que llegue ese Pero momento. a veces para cambiar los gobiernos, fíjate tú lo que el cambio de la Segunda República. Claro. O tiene que pasar 10, 15 años. Emilio, ahora sí, venga. Y en 10, 15 años Demasiado hay una tarde. posición demográfica importante. Un temillo. El tema, por ejemplo, la posición estratégica de Rusia, aunque has comentado que Estados Unidos, digamos, que le ha dado un beneplácito implícito para... ¿No crees que, por ejemplo, tú lo has comentado y yo creo que es un tema que ahora mismo Rusia, pero no de cara a lo mejor de las grandes mentes pensantes, sino de lo que es el pueblo llano, se empieza a ser como el valedor de la civilización cristiana, ¿no? De cierta forma. Bueno, acuérdate, Sí, perdona que te interrumpa, acuérdate de aquel detalle, el famoso desfile patrio, que sale el general jefe. Ese caballero no es cristiano, Ya. es budista. Es budista. Claro. No, es que es siberiano. Y además el icono del otro día que salió un pope bendiciendo los misiles de un suco. No, y la declaración de la Iglesia Ortodoxa que ha declarado que es una guerra santa porque es a beneficio de los cristianos de la zona. Claro, pero esto enlaza, por ejemplo, lo que estabais comentando de los gobiernos, digamos, de más ultraconservadores que saliendo de la Europa del Este. Ahí se ve claramente, yo estoy viendo una reconstrucción del Pacto de Varsovia, digamos, lo que pasa... Ya quisiera. No, ya quisiera, pero una reconstrucción en cierta forma, o sea, no es lo mismo, ni es la misma historia, pero ahí veo el ámbito geoestratégico de Rusia frente al buenismo ese que estáis comentando en la Unión Europea y el control además de que está, lo que tú has comentado, de que está diciendo Rusia, aquí estoy yo, chavales, no hay ningún problema, yo os voy a proteger. Eso yo creo que va a implicar incluso que países incluso del este, que ahora mismo están en la Unión Europea, puedan incluso decir, bueno, es que a lo mejor... No, porque tienen demasiado cerca la ocupación soviética. Años donde está creciendo los partidos de extrema derecha es justamente ahí, precisamente porque han tenido durante mucho tiempo la ocupación soviética. El único partido nazi que sale a la calle bandera desplegada está en Ucrania. ¿Por qué? Puede, por eso. Claro, Rusia tiene un cabreo negro, porque en 1989, para permitir la unificación de Berlín, y la de Alemania, lógicamente, se le dijo a Rusia, señores, permitan ustedes esto y nosotros les garantizamos que nunca tendrán frontera con la OTAN. Es decir, que nosotros no vamos a meternos ni con Polonia, ni en Bulgaria, ni en Hungría, ni nada. Y los rusos dijeron, vale, de acuerdo. Pero es que ahora Rusia en toda Europa tiene frontera con la OTAN. Excepto en Ucrania, que todavía no está en la OTAN. Sí, pero en todo el resto tiene frontera con la OTAN. Entonces, claro, el engaño ha sido de padre muy señor mío y los rusos están muy cabreados por esto. Entonces, han decidido asumir el papel de defensores de Occidente, aunque estén en Oriente. Sí. Pero han decidido asumir ese papel. Y luego tienen unas reservas que son casi desconocidas, que son las reservas de Siberia. O sea, en Siberia ahora en estos momentos hay ingenieros japoneses haciendo prospecciones porque los ingenieros rusos no aguantan las condiciones climáticas. Yo no sé de qué estarán hechos los japoneses. Los japoneses son japoneses. Amarillos. Bien, luego Rusia tiene una muy buena patio trasero. Tiene a Kazajistán, que es un país el quinto más grande del mundo, con 20 millones de habitantes, que cuando lanzan cohetes o hacen cualquier cosa, las hacen desde Kazajistán, aunque se supone que es un país independiente. Kazajistán tiene uranio, tiene hierro, tiene cobre, tiene petróleo, tiene gas, tiene diamantes, tiene oro. ¿Me explico? Luego, más al sur, ¿qué tenemos? Tenemos Uzbekistán, tenemos Tayikistán. En Tayikistán gobierna el antiguo secretario general del Partido Comunista Tayik, que es lo que ocurre aquí, con lo mismo que ocurre en Kazajistán. O sea, allí el que era el secretario general del Partido Comunista, al día siguiente era el jefe del movimiento Patria. Se presentó a las elecciones, viva la libertad, el capitalismo y la patria. Y todo. O sea, si está que votamos siempre, no así, pues a votarle. O sea,
¿Son democracias reales? No, y las controla Rusia, las controla muy hábilmente mediante los intercambios y mediante una cosa que a mí me sorprendió mucho cuando estuve allí, y es que no existen ya los idiomas autóctonos. Es decir, en Kazajistán hablan ruso, no hablan kazajo. Nadie, no encontré a nadie que hablara kazajo. Ernesto. Que, bueno, nos has dado muchas explicaciones de por qué están viniendo los refugiados a Europa y tal, pero entonces el famoso plan Kalergi tiene algo que ver, ¿es real? ¿Es una fantasía? Nos lo hemos inventado los paranoicos de... Como decía... Eso salió el otro día en Cuarto Milenio. Sí, lo Tengo que sé. verlo, por cierto. Me llama la atención. Hay una frase que dicen en la policía británica, en Scotland Yard, que dice: muchas veces los paranoicos tienen razón. Hombre, Y claro. sí les persiguen. Bien, pues yo digo que en este caso los paranoicos tienen razón. Es decir, no está, cada sirio que está entrando como refugiado no es un agente extranjero ni nada que se le parezca. ¿Me explico? Pero el movimiento masivo, Al final que eso sí forma parte de un plan. Es decir, y no, de Turquía te puedes ir por 40.000 sitios, pero es que no se están yendo por 40.000 sitios, se están yendo todos hacia Europa. Sí, todos juntitos, además. ¿Me explico? Porque los dirigen hacia Europa. Es decir, tú ves al ejército turco que está dirigiendo. O sea, esto sí se ve en la televisión iraní, la española no, pero la iraní sí. Tiene más cerca a Y, Israel, o Arabia y Saudí. movido por los judíos. No, sí, Israel está metido en el ajo, pero aquí No, pero yo digo que están más cerca para que fuesen allí los refugiados. Están más cerca de Israel y están más a ver, cerca. no es lógico que haya Arabia refugiados a Israel, visto cómo tratan a los demás. Saudí. Por eso te digo, pero que no me lo Pero lo que sea curioso, La misma vida de un pipa. por proximidad y no van. el acuerdo de refugiados de Naciones Unidas del año 51 está firmado por todos los países del mundo, menos Menos por Israel. Arabia Saudí, Qatar, Bahrein y Emiratos. No, Israel, evidentemente, en el año 51 podía firmar poco, porque estaban muy ocupados en otras cosas. Bueno, pero ya existía. ¿Me explico? Es decir, que los países que no firmaron son los países ricos del Golfo Pérsico. Es decir, exactamente los mismos países que no aceptan un solo refugiado. Y tú hablas con un árabe saudí y te dice la verdad. Vamos, voy a meter yo en mi país a decenas de miles de sirios politizados, educados por el Partido Bas. Que son los buenos, el Partido Bas. ¿Eh? Son los buenos, por así decirlo. Solo, sí, pero claro, la monarquía saudí es absoluta. Son los nuestros. Sí, No, de vez en cuando dice que tiene un parlamento, pero es que son separado, se llama el Consejo del Rey. Y el derecho a votar de las mujeres es de enero de este año. Y dicen que la casa de Al-Saud tiene su origen en los judíos, teóricamente. Sí, pero es que a mí el rollo de si judío sí o judío no entro en él, porque es que yo soy seguidor de uno que era judío por parte de madre. Eso. Y tenía otros 12 colegas que también eran judíos. Fausto. No, apuntar una cosa, dos cosas. Un apunte más o menos anecdótico, ¿no? Sobre el cómo se está empezando a recibir en Europa a estos emigrantes o lo que sea. Leí el otro día que había habido un problema en Finlandia. En Finlandia habían mandado a unos cuantos, a un número de refugiados bastante potente, a un pueblo en la zona de Laponia. Y decía que habían empezado los lapones en cuestión a montar patrullas de acción civilizadora, porque decían que habían visto que los inmigrantes en cuestión se pasaban las horas muertas mirando por las rejas del patio de los colegios de niñas y que no estaban dispuestos a ciertas cosas. Entonces van por ahí con el cuchillo ese de los finlandeses, que no creo cómo se llama, pero que es temible, y bueno, se lo enseñan a los... El puco, efectivamente. Pues eso, con el puco, van con el puco. En fin, eso es nada anécdota. No, pero lo que me refiero es que entonces de todo esto lo que cabe inferir es que la Rusia postsoviética ha conseguido una cierta preponderancia y una presencia definitoria en el mundo, ¿eh? Yo creo. O sea, vamos a ver, que es a tener en cuenta para muchas cosas. ¿Y no te suena? Sí, me suena a Pedro el Grande y su testamento. No te suena. Es lo mismo que la época soviética. Lo mismo, tenía una cierta preponderancia en el mundo y está haciendo exactamente bien, porque es lo que saben hacer. Pero, Lo hacen muy bien. pero es que aquello que decía el Perico, de tener salida al Báltico, al Mediterráneo, y poner un tapón en la India contra los... Está ahí. Lo siguen haciendo, lo siguen practicando, yo creo. Siempre quisieron salir a los mares cálidos del sur. Es decir, ellos intervinieron durante mucho tiempo en Irán, tan es así que el penúltimo rey iraní era de origen ruso. Es decir, el padre del último Shah, Reza Pahlavi, el rey sargento, también como el Kaiser, bueno, pues era de origen ruso. Lo que pasa es que este tenía una forma de tratar a los religiosos que era bastante curiosa.
Se metió en una mezquita y dice, ¿quién es el que ha hecho una fatwa diciendo que yo no soy legítimo? ¡Yo! ¿Quién más apoya esto? Claro, Claro, así somos hacer malas cosas. y este era admirador de un gran turco que era Mustafa Kemal Atatürk, al cual todos admiramos por su obra, pero no olvidemos que Mustafa Kemal Atatürk también continúa el genocidio armenio. ¿Y cuál es la mano de obra que utiliza Mustafa Kemal Atatürk para el genocidio armenio? Para que no se manchen sus genízaros. La mano de obra, los kurdos, que son los mercenarios más absolutos que hay en el planeta. Yo tengo un amigo que era guardia de la revolución iraní, que cuando empezó la revolución en Irán, lógicamente los kurdos dijeron, independientes, no, declaramos independientes en el tumulto, eso, con la guerra que tienen ahí abajo pasando. Y este fue a aplastar la sublevación. Entonces decía que los kurdos tenían la costumbre de ir con una mujer con 4 fusiles. La mujer les iba cargando los fusiles y se los iba dando. Y dice, entonces, pero la mujer, para que no huyeran por el ruido de la batalla, dice, les ataban las piernas una a la otra. Y dice, cuando nosotros avanzábamos, nos encontrábamos a todas las mujeres con las piernas atadas, pero ni el resto de los tíos. No quise preguntarle qué hacía con la mujer con las piernas atadas, pero bueno, tampoco hay que pensar mal. La Guardia Revolucionaria iraní no podía hacer nada más. Bueno, a ver, evidentemente se plantea de nuevo lo que se planteó hace muchos siglos, el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Romano de Occidente. Pero el Imperio Romano de Oriente en este momento es consciente de lo que hace. Exacto, es el que tiene los principios, es el que tiene ahora mismo, es el que tiene ahora mismo... desapareció. Bueno, desaparecieron los dos de alguna manera. Sí, uno consiguió... Uno vivió 1000 años más. ¿No? Exacto. Claro. Y el de Occidente sale adelante... El 460 y el de Occidente sale adelante porque consigue insuflar a través del cristianismo en la nueva sangre, en la sangre bárbara, pero eso aquí ahora mismo parece que vaya a ser difícil. No parece que nuestra Iglesia Católica, que también es buenista, pues resulta que no es muy capaz de insuflar los ideales de Cristo, los nuevos bárbaros estos que están llegando. Digo bárbaros como extranjeros, no digo otra cosa. Ellos están... Eso está claro, eso está clarísimo. Pero al margen de esto, que eso me parece que, bueno, es una cosa, es una jugada, al final está la guerra contra el Islam. Yo creo que al final lo que se está jugando... ¿Sabes quién dijo eso antes que tú y que yo? Pues no lo sé. André Malraux. Pues bueno, pues era el Partido Comunista Francés. O sea, que claro, nadie le puede acusar me parece evidentísimo que al final vence un imperio, el de Oriente, el de Occidente, no sé qué. Al final hay una batalla final contra el Islam, que es la Tercera Guerra Mundial. Oye, llamémosle como queramos. Yo creo que la tercera fue en fascículos, esta será la cuarta. Bueno, bien. La tercera fue por trozos. Sí, pero esta al final yo creo que está ahí. El fundamento de todo esto es ese. Pero ya era una pregunta al margen. Ya hay un país que parece que se está quedándose, como diciendo, a ver las venidas, llaveritos y cosas. China. ¿Qué pasa con China? China tiene un problema gravísimo y es que China necesita consumos por un tubo, necesita energía, necesita materias primas, pero a mansalva. Es decir, China empezó a entrar en África y en 5 años le quitó el segundo puesto a África. A Francia en África. Es decir, Francia, que era la gran negociadora con África. Solo Estados Unidos está por delante de China en África. Y China ahora acaba de penetrar en los mercados americanos, aprovechando el boom que tuvo el petróleo venezolano, el petróleo brasileño, etcétera, etcétera. Y aparte que no les importa sobornar a la gente. De hecho, el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil tiene un problema precisamente porque el Petrograd han untado a la mitad de los ministros. De los chinos, sí, pero los chinos son unos cabritos en el sentido de que cuando llegan a África Negra no contratan, estos que son de Zambia, muy bien, contratados todos. No, traen, ¿ustedes cuántos son? 40, muy bien, traen 40 chinos. No, y los productos los llevan en China. Y de hecho hay muchos atentados, lo que pasa es que a los chinos no les dan pábulo, no les da mucha luz. Hay muchos atentados que están teniendo lugar contra los chinos allí, es decir, muchos africanos que atacan a los chinos, que los secuestran, que los matan, que los torturan. Es decir, antes un africano artesanalmente te hacía una zapatilla que costaba, ponle 10 céntimos de euro. Y las podía vender por allí, y vivían. Llegan los chinos con esa misma zapatilla a 1 céntimo. Y inundan el mercado. Y arruinan a toda esa población. Y los prospectos en China. O sea que su juego sigue siendo el comercial. Ahora mismo políticamente ellos no están moviendo fichas en el terreno sí, lo están moviendo en el tema, está moviendo en el tema sirio y a mí me tiene muy sorprendido eso. Y financiero. Muy sorprendido, porque financiar tiene la duda exterior de todo el mundo. Claro. Los chinos tienen la duda de Estados Unidos Chile está enfrentando y ahora Europa. el mar de la China, por todo lo que hay allí, tiene conflictos con todos los demás países de Oriente. Bueno, el mar de la China es que es un follón de 3 pares de narices. Están las islas Paracelso, están las islas Spratly,
O sea, estas son que nadie las quería, hasta que de repente un tío dijo, aquí hay petróleo. Y entonces dijo Filipinas, son mías. Y dijo Japón, no, son mías. Y dijo China, son mías. Hasta que se miró en los mapas. ¿Y sabéis de quién eran las islas? Española. Jamás se descolonizaron. Fijo, catalanas, fijo. Pero déjate que la última de uno de estos ha sido que el origen de la música es catalán. Claro. O sea, eso ya es la bomba. El origen de la música. Que ella la descubrió Bueno, grabamos por cerro de Úbeda como Sí, nos vamos. hijo de una Eduardo. Has mezclado, bueno, el tema este que han tocado, el tema del judaísmo, claro, hemos simplificado por no meternos en el asunto, pero evidentemente es que no sabemos que hay judíos son de un tipo del otro, el sionismo. Mira, el otro día estuve viendo un documental de unos judíos que hacían una manifestación contra el Estado de Israel, así, con los rizos, sus sombreros negros, porque claro, junto a todo eso dicen lo siguiente: cuando llegue el Mesías instaurará Israel. El Mesías no ha venido, luego este Estado no puede ser Israel. Así de simple. Y de hecho, cuando van a rezar al muro en las Lamentaciones, le piden permiso al rey Abdalá de Jordania. Que se lo automáticamente, claro. Sí. Que son los judíos, vale, que sí. Pero lo que pasa es que el Colacao ya está hecho, porque empezó siendo un Estado religioso, o sea, no sé cómo se dice, pero ahora ya se ha... hecho laico. Sí. No, al revés, empezó siendo O sea, laico. mira, Empezó siendo laico. No, empezó siendo un Estado religioso. Lo que pasa es que lo fundaron judíos ateos. Que es lo curioso. Es decir, el Estado de Israel está fundado por judíos ateos de izquierda. De ahí los kibbutz, de ahí... y lo curioso es que pero los judíos ateos adoptaron como señas de identidad lo del judaísmo. Es que Sí, la menorá, el Shabbat, todo eso, como señas de identidad nacionales, como lo eran para muchos polacos y para muchos irlandeses. Yo he conocido a gente del Irán que me decía, sí, yo soy católico porque soy irlandés y no sé qué y no sé cuánto. Y yo, pero vamos, el Papa que le pueden dar por cita. Es decir, no me importa el Papa, yo soy católico porque mi enemigo de enfrente es protestante. Sí, pero es que el problema es eso, que se confunde el sionismo con los judíos, con los semitas, es que no es lo mismo. Es que con el sionismo pasa lo mismo que con el islam moderado. ¿Existe? Hay mucho sionismo que no es judío. Joder, sí existe. Hay asociaciones, fundaciones. No. El Congreso Internacional. Al revés, Joder, si existe el judío que no sea sionista. Y el otro día, por cierto... Eso es lo raro, pero existen muchos sionistas que no son judíos. Dejar Y terminar eso sí que tiene cojones. Eduardo. no. Bueno, quería ver, porque yo no sé cómo llegó tarde. Hubo un tiempo en internet que se veía que las ejecuciones del ISIS, a mí me ha quedado la duda. ¿Fue en algunos momentos escenificada o es verdad lo que dijo ese periodista que estuvo allí preso, que, por ejemplo, le iban a cortar la cabeza, pero no? Al día siguiente, venga otra vez con la cámara, te vas a cortar la cabeza. Entonces, claro, cuando nos cortaban la cabeza de verdad, parece que el tío no ponía resistencia. Entonces parecía como un montaje. Pero realmente es verdad eso. Que les ponían 20 veces a cortar la cabeza. Por eso el tío, digo, coño, me van a cortar la cabeza y me estoy poniendo revolviendo. El tío... No, eso es algo curiosísimo. La gente se deja matar. Te recuerdo los falsos fusilamientos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Ponían a centenares de tíos en la pared y una descarga de fogueo. ¡Ey! Adentro otra vez. Pero hablando de... Y un día la descarga no de fogueo. De conspiranoicos, me refiero, hubo un momento que en internet se decía que eso que podía ser una especie de montaje para influenciar a Occidente, no sé cuánto. No, vamos a ver, ¿qué hacían? Estos tíos que hacían es crucificaban niños, cortaban las manos a mujeres, prendían fuego a gente. La sumergían en piscinas, las pasaban carros de combate por encima y los graban en vídeo. ¿Por qué? Para crear terror. Para crear terror. Exacto. ¿Y para qué crean terror? Para que la gente se vaya. Ellos no quieren la población, quieren el territorio. Pero es que se llegó a decir en internet que era, ¿cómo se dice? El Mossad, ¿no? No sé cómo se llama, el Servicio Secreto Israelí, que habían montado eso para que en Occidente rebajáramos la guardia, o sea, decir, aceptaron estas leyes de seguridad que hay ahora de Estados Unidos. Venga, pues ese es el enemigo, pues vamos a justificar que nos pidan hasta cuándo pestañeamos. Eso ya lo lograron en el CS. Eso ya está hecho. O sea, el acta patriótica norteamericana es insuperable. Pueden anular todos tus derechos. Y ya lo lograron en el 11S. O sea, yo lo que estoy diciendo es que eso está hecho aposta por ISIS y por estos movimientos para que la población se vaya, para crear ese movimiento de refugiados. Claro, pero es que a veces, de verdad, no es por insistir, pero la escenificación del asunto era joder, cualquier guerra ves, los tíos sucios ahí con sangre, bueno, hay escenas de guerra, pero no esto no, inmaculado, perfecto. Porque lo visten para las ejecuciones. Si ves en la Edad Media las ejecuciones eran actos públicos. Si ves las ejecuciones de otros... Y representación del poder.
¿Y de la autoridad? Sí, pero si O sea, ves le otras ponen de la ejecuciones, baja se el dejan tal y cual. recordatorio de la famosa base norteamericana de De Guantánamo. Guantánamo. Pero los viste en ese momento. Es decir, que yo he visto a centenares de soldados iraquíes, cuando empezó aquello siendo solo el movimiento en Levante, en Irak y Levante, dejarse fusilar. Sí, es una cosa que a mí me Las sorprende imágenes mucho. que salen de Para mí la otros muerte se parece más a lo que hizo Ramiro Ledesma que a lo que hizo José Antonio. Pues ya puestos que me vais a fusilar, voy a sacarte un ojo. Bien, pero la gente no, la gente piensa en el tema de los campos de concentración. Los que vigilan son siempre muchísimos menos que los que están dentro. Emilio. El papel de Turquía. O sea, yo creo que Turquía ahora mismo es esencial. Es esencial. Y el problema kurdo es esencial. O sea, los kurdos están combatiendo a ISIS. Sí. De todas fáciles. Y los turcos están dando por saco a los kurdos que están combatiendo a ISIS. Entonces, De hecho, la aviación turca despegaba formalmente para atacar objetivos del ISIS y bombardeaba al PKK. Sí, claro, a la que voy. A la que voy te doy. Pues igual que los rusos, voy a atacar al ISIS. Mira, los de Al-Saba, por ejemplo. Lo que pasa es que la posición de Turquía es una posición, o sea, porque Muy además difícil. es muy difícil. Claro. Está en la OTAN, por un lado hace guiños a Europa, tiene aliados a Estados Unidos, tiene al ISIS, que le está. Claro, pero Pero es que son discursos paranoicos. El discurso turco y el discurso saudí son discursos paranoicos, porque de puertas adentro son antinorteamericanos, xenófobos, antioccidentales. No quieren que vayan. En Arabia Saudí, a menos que vayas a trabajar, no puedes. O sea, Arabia Saudí no puedes ir a hacer turismo. no se puede. No se puede. No Así, se puede. así de claro, pues esa es la historia. ¿Qué hacen estos? Pues intentar, por todos los medios, asustar. Y lo están haciendo muy bien. ¿Qué hacen los turcos? Los turcos están con un pie en Europa y con un pie y dos manos en Asia. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, vamos a seguir intentando entrar a la Unión Europea, pero están muy quemados con la cuestión esa porque pensaron que entre los primeros 5 años de legislatura iban a conseguirlo y no lo han conseguido. Fausto. Esa es la presión hacia Merkel, precisamente, ¿no? Esa es la presión que están haciendo. Eso es lo que han hecho cogiendo. Tenemos 2 millones de refugiados, muy bien, vamos a empezar a enviarlos para allá. Y eso es lo que ha hecho que Alemania ceda. Lo que no entiendo, porque me imagino que Merkel será más inteligente que yo, es cómo para quitarte 700.000 coges a 75 millones. O sea, Sí, además la estructura económica de Turquía, si hemos tenido un problema con Grecia, que es muy poco, eso, ya no solamente desde el punto de vista pues político, ni ideológico, ni de paro nacional, no, sino todas las económico. ayudas europeas irían a Turquía, todas. Sí, las que están yendo ahora a Bulgaria, a Hungría, a Polonia, irían a Turquía. Pero eso no lo decide Merkel. Lo decide toda Europa, no lo decide Merkel Sí. solo. Igual que la Y si guerra Merkel tiene problemas en su casa, que los tiene ya, muy complicado. También los tiene Erdogan, que no logró ganar las elecciones con mayoría. Y por eso hay una segunda vuelta el mes que viene. Fausto. Por cierto, que del tal Erdogan, personas que han compartido mesa con él, me han dicho que es un sujeto insoportable. Se ha construido el palacio más grande del mundo, y te aseguro que es más grande que la Casa Blanca. Bien, más grande que el Kremlin. ¿Me explico? Donde hace pasearse a soldados vestidos con el uniforme de genízaros por dentro de la casa. Luego, se ha hecho la foto más grande del mundo. Está en el libro Guinness de los récords. De carne. Un sello. Su cara de no sé cuántos cientos de metros de grande. Eso es porque algo debe de tener más pequeño de lo normal. En una cena, No se entiende. en una reunión internacional, Si ha de tenerlo todo más grande entre que nadie. diplomáticos, sentarle en una mesa con otras personas, ser él la persona de mayor representación en la mesa, que lógicamente y por educación es el que debe de repartir juego, joder. No abrió la boca en toda la cena. Ese es Erdogan. No abrió la boca en toda la cena. Pero bueno, Erdogan es georgiano. Ya. Joder, otra cena. Sí, explico. el apellido le delata. No, y una cosa ¿Hermano ya de por- Pepe? ¿Hermano de Pepe? Sí, sí, claro. Stalin. de Vissarionovich. De yo sí. Stalin no se acordaba nunca que era georgiano. No, no. Tenía Una cosa, que otras era lo último prioridades. que quería contar, a título de pregunta que dejaré votando, claro. Y en todo esto, este país antes llamado España, ¿qué coño pinta? Ah, ¿Tenemos no, algo que decir? ¿Haremos lo que nos Mira, manden? a Murcia van a ir 500 A refugiados. Murcia. Joder, porque sacan pimientos.
En primera instancia. En primera instancia. Nosotros estamos en Europa en un segundo nivel. Primero, negociamos un tratado en el 86 que era el peor tratado que se ha negociado jamás. De hecho, los tratados negociados por el franquismo, que jamás lograban eran bastante mejores que todos estos. Bien, nos volvieron, me acuerdo yo que volvieron los dos socialistas, Marín y el otro, diciendo: hemos salvado la braga de algodón y las víboras cornudas. Sí, señor. ¿Y las qué? Y las víboras víboras cornudas. Porque decían aquellos señores que eso de que no se podía tener vivo a un bicho que te podía morder y hacerte daño. Y que las bragas de algodón, que mire usted, que las de fibra acaban cantando, en fin, cosas. Sí, es que yo lo contaba, me acuerdo. Entonces, España, por ejemplo, tenía nivel de producción de autoconsumo y tuvimos que matar vacas para que entrara aquí la leche holandesa. O sea, y este país ha hecho eso. Fruto. Para el resto de Europa Son somos... naranjas a Israel, que no sé qué coño pintó Israel en el rico común, pero bueno. Y en Eurovisión. En Eurovisión. Y en la Eurocopa y en todo. Es casi más importante Grecia que España. Porque Grecia es el problema para Europa. Carlos. Yo solo quería preguntar, ¿en Turquía quién manda? Erdogan. ¿Y los militares no...? Los militares están a la fecha. Es decir, los militares son los que mantienen la herencia de Mustafa Kemal Atatürk, que era absolutamente laico y que obligó a todos los turcos a dos cosas por decreto que fue espectacular. Y es cambiarse de ropa, en fin, se acabó ir vestidos de árabes, como mucho el tarbuch, pero el traje, y la segunda, que alejó la religión de eso. Bien, entonces el ejército turco, que en una ocasión ahorcó al primer ministro según volvió al país porque no le gustó las declaraciones que había hecho en España. Y lo ahorcó. ¿En qué año? Es decir, está en el 65 y está profundamente debilitado. Es que hace no mucho, ¿no? Ha habido un juicio a muchos militares allí. Eso lo están haciendo, una pequeña limpieza poco a poco para quitárselos de encima. Porque claro, los militares turcos son los garantes del proceso democrático y sobre todo de la laicidad de Turquía. Ha sido un poco el freno, ¿no? Al Islam. Ahí. Sí. De hecho, los bombardeos contra los kurdos, aparte de ser necesarios desde el punto de vista de Erdogan, se hacen también para atraerse el voto de los nacionalistas. Y Erdogan ha comenzado los bombardeos cuando vio que no había ganado las elecciones y tuvo que volver a convocarlas. Bueno, pues el momento en que se da cuenta de eso, intenta Davutoglu, que esto denota, ¿sabes ese nombre? El primer ministro. No logra hacer un gobierno con el resto de los partidos, fundamentalmente porque uno del resto de los partidos es un partido kurdo, convoca nuevas elecciones. A partir de la convocatoria de esas nuevas elecciones comienza la aviación turca a bombardear los kurdos. ¿Y el último atentado que ha habido? ¿Quién ha sido? El último atentado que se ha producido allí, evidentemente, han sido los kurdos. Los kurdos. ¿Pero dejados o sin...? Es decir, ¿Erdogan lo ha dejado? De motu propio. No, el gobierno no creo que lo haya dejado, pero quizás sí lo haya dejado el ejército. ¿No ha sido ISIS? No. Donde han causó baja el jefe del servicio de inteligencia turco. Ese día. Además, una manifestación de izquierdas. De todas formas, lo fácil sería mandar ahí a Lumbreras, que ha quitado la historia de las academias aquí en España, pues lo mandan allí. Entonces se olvidan de lo que hace el ejército. Vamos a ver. Tradicionalmente. Erdogan es un tipo que en el año 2000 se va de su partido político y funda otro que se llama el Partido de la Justicia y el Desarrollo. Y en el 2003 gana las elecciones. Es como lo uso a ti. O sea, yo solo conozco un movimiento político que pareció que en 3 años había ganado algo. Y luego ahora sí. Pero vamos, que en 3 años ganar las elecciones será todo lo soberbio, que lo es. Será todo lo borde, que lo es, pero tonto y implementado. La última pregunta. Y con los turcos y Alemania, ¿la presión que hace Turquía con Alemania también es por su... es decir, ellos tienen como 8 o 10 millones de turcos en Alemania? Que siguen siendo turcos. Nacidos alemanes. 3 generaciones después. Pero son turcos. Y siguen siendo turcos, como los argelinos franceses. No han visto Argelia en su vida, ni conocen a nadie que la haya visto, porque su padre ya no la ha visto tampoco, la vio su abuelo. Pero son argelinos. Pero son esa argelinos. presión Merkel la lleva bien. Sí, hombre, a los turcos alemanes se han hecho bastantes putadas. Me acuerdo una temporada que para evitar parar los reactores nucleares, para limpiar por dentro las centrales nucleares, metían a los turcos. Tiraban de archivos. O sea, que no creo que no les hayan puesto a ellos el numerito en el brazo, pero algunos se lo llevaban en la sila. Alguien tenía que hacerlo, ¿no?
alguien tiene que hacerlo. El asunto es que Como los Estados japoneses mandan a los viejos. el principal enemigo comercial, tecnológico y económico de Estados Unidos no es Rusia ni es China, es Europa. Es decir, la nueva OTAN que ha creado Estados Unidos se llama TTIP y TPP. Una es el Tratado del Pacífico, por el cual aíslan a China, y otro es el tratado con la Unión Europea, con lo cual desarman a Europa. Los chinos siguen teniendo el APEC con todos los países de... China está dentro de lo que se llaman los BRICS. Mira, ayer Son Brasil, Rusia, Perú tiene no, todo lo que es la APEC, India, Pacífico, India, China y Sudáfrica. El 60% de la población o el 80%, ¿eh? Sí, pero el 60% de la población el 80%, pero solo el TTIP tiene el 60% del Producto Interior Bruto mundial. Perfecto, hablando del TTIP. Y 800 millones de habitantes. Ayer leí. Con Europa no está firmado todavía, ¿eh? No, pero No, ayer leí que un. Ha puesto dólares contra galletas. Ni se va a firmar. ¿Seguro? No, A que lo van a firmar. Ayer desarrojó un parlamentario europeo socialista y el Grupo Socialista Europeo y dijo que tragaba con eso de que hubiera una especie de corte internacional, pero independiente de entidades privadas. Ya, en eso ya han tragado. Y eso es un punto importante. Y yo creo que nos lo acabarán enchufando. La nueva línea estratégica norteamericana es esa, fundamentalmente para aislar a China y de paso a Rusia. Pero sobre todo a China. Porque el consumo chino está acabando con las reservas mundiales de todo, desde coltán a zinc, a cobre, petróleo, etcétera, etcétera. Luego, Irán, durante todo este tiempo que ha recibido las sanciones internacionales y que no ha podido vender su petróleo en los mercados internacionales, se lo vendían los chinos. Y los chinos han pagado con gusanos de seda. No eso que estáis pensando, sino con unos misiles antibarco, que se llaman gusanos de seda, y que han instalado los iraníes en el estrecho de Hormuz, por si la cosa se pone fea, de tener el tráfico del 70% del petróleo. Que digo que siempre hay mercado para todo. Sí, incluso hay países que no están en la OPEP. Muchos. Eduardo. No, bueno, ya antes de que termine, como está terminando, como no me he enterado, ¿cómo prevé que va a terminar la guerra de Irak? De Siria. Yo creo que la guerra en Siria va a acabar, Occidente va a tener que negociar con al-Assad para acabar con el Estado Islámico. Y luego ver qué pasa. ¿Por qué? Porque la presión de la opinión pública es muy grande. Esos vídeos cuyo objetivo era acojonar a la población y hacerles salir del territorio, hacerles huir para quedarse ellos con un terreno limpio, han llegado a Europa. Y esos vídeos han hecho que la opinión pública europea mire con mucha simpatía a Rusia cuando ha hecho una reafirmación de valores y ha iniciado sus ataques. Los medios de comunicación norteamericanos son conscientes de esto. Y casi toda la información internacional, el 98% de la misma que consumimos en el mundo, viene del centro de información en Canadá, en Estados Unidos, y suma de Reuters y Associated Press. Y Facebook. Hablo de la información internacional seria. Sí, pero si no hubiera redes sociales, que la controlan. si no hubiera las redes sociales también se dicen, no se sabría nada. Se dicen también en las redes sociales unas cantidades de tonterías. Por supuesto. Eso también. Pero quiero decir, todas las imágenes, y de facts. que no habría nada, nadie habría visto nada. Unamuno, el fascismo se cura leyendo. Unamuno no dijo eso en su... Lo que dijo es el carlismo se cura leyendo. Pero vamos, el hecho es ese. Y el hecho es que nosotros estamos muy metidos en las redes sociales, pero hay gente que no está muy metida en las redes sociales, como ejemplo 700 millones de africanos, o 1.200 millones de chinos. El día que se meta, no conquista. No tiene su Los chinos a lo mejor, los africanos no. Los estados totalitarios procuran que no tengamos conexión con las redes sociales. Es decir, en Irán, la Guardia Revolucionaria, una de las cosas que hacía era subirse a las azoteas de las casas por buscar parabólicas. Bueno, pues yo creo, Gustavo, si te parece, damos finalizada la tertulia. Muy bien. Agradeceros otra vez vuestra presencia, comentaros que en breve seguimos con nuestras actividades. De aquí a 15 días más o menos habrá un asunto relacionado con las elecciones que nos vienen antes de Navidad, antes del sorteo de Navidad, a ver si nos toca el gordo o qué nos toca. Luego también tendremos una conferencia, puedo adelantar yo creo, Fausto, el ponente que va a ser Luis López Novelles. Genial. Y por último finalizaremos en noviembre con una visita que estamos preparando
bastante bien, yo creo que es bastante atractiva, va a ser al archivo de la Armada y en el Viso del Marqués. Sabéis que de vez en cuando en Avance Social hacemos alguna visita cultural y demás, y esta, bueno, se nos ha puesto fácil el acceso a ella, va a ser una visita guiada por una persona muy experta en el asunto. Vamos a ver además ciertas cosas que normalmente no se ven, y bueno, os iremos informando como por las redes sociales y por los correos electrónicos también. Y lo que es importante es que deis de comer al cerdito, hombre, que está el hombre está. Y otra vez muchísimas gracias, Gustavo, por tu magnífica. Y luego si queréis ser rico, no sé qué os tiene que decir el hoy. Tengo lotería de AMI. Eso ya. Muchas gracias, de verdad a todos. Muchas gracias.